Mis amigos de Taber TV, gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Hablemos, donde el invitado especial eres tú. El día de hoy tenemos un amigo de la casa, un pastor que usted puede ver por la televisión, también a través de El Camino TV. Y todos los domingos, después de las 6 de la tarde, nosotros cenamos en casa escuchándole predicar. Me refiero al licenciado Josué Umaña, a quien damos la bienvenida el día de hoy. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Una vez más acá, bien ayunado y bien orado, porque cada vez que venga este programa tengo que bajar a Dios del cielo. Y lo mandaron con traje nuevas ideas y todo, ya lo vi. Licenciado, ha sido un año bastante conmocionado en el tema político nacional y todos los días se está escribiendo nuevos renglones en la historia de nuestro país. ¿Cómo ha sido el año 2019 para Iglesia del Camino y para el licenciado Josué Umaña? Pues quizás empezar en el orden de los factores. Primero, lo que le da sentido a nosotros es la iglesia. Amén. ¿Verdad? Es decir, nosotros nos debemos a la misión, nos debemos a la palabra y nos debemos al trabajo del Señor. Sí, señor. En ese sentido, creo que la Iglesia del Camino ha tenido un avance, llamémoslo, en consolidar ciertos aspectos fuertes de nuestra fe. Amén. El compromiso. Al principio del año, el pastor general definió ciertos pilares, 5 pilares para ser exacto, en cuanto hacia dónde iba a caminar la agenda de la iglesia. Y creo que dentro de los 5 pilares, el pilar quizás más efectivo o que tuvo más avance, particularmente así lo percibo como parte del equipo de trabajo del pastor, el compromiso. Amén. El compromiso. Ha habido, creo yo, que un compromiso, aunque usted quizás ve iglesias que han crecido numéricamente, otras han bajado, la Iglesia del Camino creo que ha sido una iglesia que se ha mantenido, es una iglesia que ha mantenido y que su compromiso, han habido avances, llamemos numéricos, pero no se los atribuimos realmente a otra cosa más que a la evidencia del compromiso que la gente está adquiriendo en cuanto a su trabajo con el Señor, en cuanto a su trabajo con la iglesia y a su identidad con el Evangelio. ¿Sigue ejerciendo el directorado general el doctor Mauricio Navas? ¿De la iglesia? Sí. Sí, nuestro pastor de la iglesia sigue siendo el pastor Mauricio Nava, pastor general, ¿verdad? Él es la persona que, la persona que lleva las riendas, ¿verdad?, de la iglesia, la dirección de la iglesia y sobre todo la parte evidente del trabajo siempre está recayendo sobre los hombros del pastor general, en este caso de nuestro hermano Mauricio, ¿verdad? Pastor, ¿cómo y a qué organización pertenece Iglesia del Camino? Asamblea de Dios. Se reporta como una iglesia Asamblea de Dios y Asamblea de Dios tiene requisitos o requerimientos para pertenecer a ellos. Sí, lo que sucede es que en su inicio la iglesia, y así fue definido pues constitucionalmente, llamemos en la construcción del proyecto de la iglesia, era justamente estar adherido a la iglesia de las Asambleas de Dios. De hecho, nuestro pastor surge de la iglesia de las Asambleas de Dios, ¿verdad? De la denominación de la iglesia de Dios. Y también sus estudios los cursa con el Instituto de las Asambleas de Dios. Y luego que Dios le entrega el proyecto de la iglesia, nuestro pastor decide justamente mantenerse conectado orgánicamente a Asamblea de Dios, ¿verdad? Es decir, la iglesia del Camino, por eso lo llamamos Iglesia del Camino de las Asambleas de Dios, ¿verdad? Es decir, de alguna manera la iglesia nos identifica solo como Iglesia del Camino. Sí, solo como Iglesia del Camino. Y mucha gente ha llegado a considerar que estábamos independientes, mas no estamos independientes porque justamente todavía estamos siendo parte de las Asambleas de Dios. Para este evento de jóvenes que van a tener Asambleas de Dios y Juventud de Iglesia del Camino, ¿participa en estos eventos? La verdad que hay varias actividades como esta, pastor, en donde como iglesia apoyamos, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente en la actividad de jóvenes, sino que también Exploradores del Rey. De hecho, nosotros en nuestra iglesia tenemos un destacamento de Exploradores del Rey, ¿verdad? Y participamos. Yo siempre quise tenerlo y no se pudo porque yo no sabía que... Bueno, es más, que mi cuñado en Estados Unidos. Él apoyó y apoya a Royal Rangers como no tiene ni idea. Es correcto. Entonces, cuando yo lo vi me encantó y hey, lo voy a llevar a la iglesia. Y él me dijo, Chalo, le digo, sí, me dice, pero cuando venimos acá, platícame, mire, pastor, me dijo, no es por ningún pleito, pero fíjese que este movimiento pertenece a Asamblea de Dios. Sí, es correcto. Y ustedes no lo son. Y ahí me quedó el sueño, pues no se pudo. Desde entonces ha sentido usted el deseo de incorporarse a Asamblea de Dios. Y palo.
De hecho, como pastor, para el último, de las últimas actividades de los campamentos Sí, de gran sí. convocatoria que ellos realizan, uno de los predicadores invitados fue su servidor. No, ¿Verdad? hombre. Sí, estuvimos platicando con esa gran cantidad de muchachos, más de 5,000 jóvenes concentrados en una actividad Bueno. allá en Metapán, ¿verdad? Tremendo, ¿Cuántos días tremendo, dura? tremendo. Dura 3 días, ¿verdad? Y ¿Entiendes? acampando, Acampar, tal como se dice, a cielo abierto, ¿verdad? Como el campamento Así guerrillero es, que van a hacer esto. El primer cliente en que fue Evo, dicen. Entonces, Ey, nuestro pastor, apoyo- perdón, le voy a sacar la mano porque el tema es bien interesante. A mí me choqueó. Tal vez porque no estoy acostumbrado, pero es normal. Cuando dice campamento guerrillero, en mi mente de 50 años me transporta a los 80s. Sí. ¿Verdad? Entonces, como decir, vaya, vamos a incubar otro par de malacates, ¿verdad? O sea, ese es no les estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso, a esos, o sea, no dijeron campamento de moral, de cívica, campamento de, vaya, no sé, no, campamento guerrillero. No sé si yo lo percibí así o la publicidad la malinterpreté, pero que un poquito fuerte ese nombre, porque, y no son guerrillas las pandillas también, pues entonces, ¿cómo es la onda aquí? ¿Cómo funciona? Se algo complicado, ¿verdad? El juego de palabras se puede prestar a malas interpretaciones, ¿verdad? ¿Qué les van a enseñar? Justamente, es decir, sí, es, ¿Verdad? O sea, a veces creo yo que en el caso muy particular, yo no tengo el contexto con el que se dieron las palabras y en qué contexto Sí. fueron emitidas. Más sin embargo, que creo que en nuestro país, en donde con tanta facilidad usted interpreta muchas cosas, si no se dicen O con bien. ganas de sacarle Si no se dicen bien, ¿verdad? Entonces Pero hay que hablar volviendo bien. entonces, Iglesia El Camino pertenece a Asambleas de Dios. Sí, señor. Y el pastor Navas cursa su seminario y aún señor. reporta por ahí. Sí, señor. Nosotros seguimos aún siendo parte de la denominación, ¿verdad? Y efectivamente, al día de hoy, exactamente, nuestra iglesia, aun cuando tiene un mover, llamémosle, con una dinámica Más bien acelerada. propia, Sí. bien acelerada, ¿verdad? Con una dinámica bien propia que nuestro pastor nos las ha impulsado y de alguna manera los pastores que estamos justamente apoyándole en la visión, justamente pues hacemos el esfuerzo por acompañarle hasta donde él nos los indique, ¿verdad? Ha sido maravilloso. Ahora, hay un evento del cual estamos hablando el 23 Correcto, pastor. de noviembre. Exactamente, En día Cifco, 23 de noviembre. Pabellón 8. Exacto. Día tomando mi nación. Día Nacional de la Oración por El Salvador. Amén. Ese día, por decreto legislativo, se emitió desde hace años el acuerdo, ¿verdad?, que los señores padres de la patria y madres de la patria tomaron en considerar el día 23 de noviembre como el Día Nacional de la Oración Ok. a nivel nacional. Sí. ¿Verdad? Tradicionalmente se hacen una variedad de actividades y creo que eso es bueno, pastor, porque algunas personas esperarían que hiciéramos una sola actividad para concentrar y hacer una... Pero la verdad de las cosas es que no es ese el espíritu del Día Nacional de la Oración. El Día Nacional de la Oración no es solo de los evangélicos. Así es. Es decir, yo creo que Así ahí es. siempre hay una gran equivocación, que los evangélicos queremos apropiarnos de eso. No, no, no. Usted ve, por ejemplo, Asder va a tener su propia actividad, ¿verdad? A las 12 del mediodía, creo yo que del día jueves, ¿verdad? Antes de llegar al 23, ellos van a tener su cadena nacional de oración por El Salvador, ¿verdad? Y no son cristianos evangélicos, ¿verdad? Mas, sin embargo, creen en el instrumento de la oración como un instrumento que le permite al país salir adelante. Entonces, ese día no es solo para los evangélicos. Ese día está invitado todo aquel que quiera orar. ¿Qué va a haber en el Cifco? Hemos preparado en coordinación, tomando mi nación con el pastor Navas, acuerpar ese día a las 2 de la tarde en el pabellón 8 del Centro de Convenciones Internacionales aquí en Cifco. Estaremos desarrollando una actividad especialmente de oración, valga la redundancia de la palabra, pero vamos a estar intercediendo por el país, tendremos un momento de ministración, un momento de alabanza, de adoración al Señor, luego vamos a compartir la palabra, nuestro pastor general va a ser, y vamos a tener invitados especiales ese día, entre los cuales está usted. Muchas gracias. ¿Verdad? Para que podamos justamente... Para exorcizarme. Exacto. Para orar con Pero qué entretenido. Ese día ha sido un evento muy lindo y el pastor Navas le ha echado ganas por un buen rato y el equipo. Sigue trabajando. ¿Vienen otros salmistas? ¿Vienen otra gente de fuera? Realmente, fíjese, pastor, para serle muy honesto, va a ser una actividad muy íntima, digo, en el sentido que queremos
que realizarla, pues no lo hemos realizado en el anfiteatro, Así es. sino que en un pabellón, Sí. porque primero la cantidad y la capacidad de personas que queremos administrar ese día, Sí. ¿verdad? Queremos que no sea... Más solemne. Sí, es una cuestión más solemne, más íntima, más enfocada en ministrar en nuestro corazón como iglesia, ministrar el corazón de nuestras familias, y ese día aprovechar justamente que es sábado, pastor, ¿verdad? Y es una hora muy buena, 2 de la tarde, y luego pues que la familia salga a compartir o a departir después de estar en esa reunión especial y espiritual. El enfoque particular es la intercesión por el país, es la intercesión por el país. Y hemos hecho algunas invitaciones, ¿verdad? Especiales, y esperamos pues contar con la participación No, de al contrario, nos honra usted el otro día, y una cosa tan rara, pastor, que le conté que nos invitó usted a orar, y a mí en mi vida me ha pasado que le conté que cero voz, cero. Y le digo al muchacho que estaba conmigo, se llama Manuel, fíjate que quizás vas a tener que orar tú porque no puedo hablar. Sí. Digo, mire, ese día tratamos, pero gloria a Dios que sí se pudo. Podemos detenernos un poquito, pastor, en la importancia de la oración. Yo siempre le digo a la congregación, en estos momentos que tenemos de ministración de fe, que hay 2 tipos de oración entre muchas, la preventiva y la lamentativa. Y siempre le pido a la persona que no espera la lamentativa, que debe de orar de manera preventiva por cada una de las áreas de su vida. ¿Qué tan importante podemos decir que es la oración hoy? ¿Y cómo definimos la oración? ¿Es la oración la lista del súper, dame, 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 dame? ¿O es la oración un momento de exaltación? ¿O es el momento de adoración? ¿Qué es la oración? Sí, pastor, la oración para su servidor, y creo que para los que nos escuchan siempre en nuestras predicaciones, no es más ni menos que el contacto permanente que yo tengo con Dios. Por eso se habla de una vida de oración. Es decir, no es una oración como un programa, como un chip que hay que incorporarlo a tales horas, sino la vida de oración justamente es esa actitud permanente en donde usted pasa conectado con las ideas de Dios, pasa conectado con los proyectos de Dios. De repente se le sueltan las tejas, de repente usted se dispara, de repente usted pierde el control en algo, usted logra evidenciar que ha sido porque su vida de oración no estaba justamente en el momento correcto. ¿Habla en lenguas, pastor? Sí, señor. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé. Para mí fue una experiencia, pastor, que no la aprendí, nadie me la enseñó, nunca la pedí, nunca fue mi aspiración. Y en mi experiencia con el Espíritu, pastor, muy sinceramente, que fue una experiencia de quebrantamiento, ¿verdad? Dios a mí me quebró, ¿verdad? El proceso que Dios utilizó conmigo fue un proceso muy selectivo, ¿verdad? Él quebró desde adentro para afuera, ¿verdad? Y creo que en ese aspecto, por eso Dios de alguna manera me enseñó muchas cosas que no las había entendido de Él. Y en esa experiencia espiritual, pastor, estando justamente a las 2 de la tarde encerrado en una de las habitaciones en la casa en la que estábamos, justamente alquilando, yo le comento a la iglesia que nosotros, pues el proyecto de tener una casa no fue una cosa de la noche a la mañana, ¿verdad? Fue una cosa, un proyecto de Dios bien largo. Estando a las 2 de la tarde, orando, hablando de una manera normal, sentado, sin estar levantando las manos, sino que oración, estaba leyendo, orando con los salmos. Estaba leyendo la Biblia. Estaba orando la Biblia, justamente. Estaba orando la Biblia y estaba orando justamente el Salmo capítulo 23. Y justamente en ese momento perdí la noción. No me percaté de nada, no supe de nada. Y mi esposa relata que estuve aproximadamente en un término de unos 3 horas en ese éxtasis, ¿verdad? Como le quieran llamar algunos, yo le llamo como lo viví, ¿verdad? Para mí fue una experiencia, nunca dije hoy fui bautizado, nunca me paré en el púlpito y dije el Señor me bautizó con lengua, nunca hice uso de esa terminología porque no acostumbro a eso, pastor. Yo siempre he entendido mi experiencia con Dios. Esa fue mi experiencia con Dios, mi quebrantamiento con Dios. Otro lo habrá tenido de otra manera. Otro lo pudo haber tenido cayendo, otro lo pudo haber tenido llorando, otro lo pudo haber tenido... La mía fue de esa manera. ¿Y qué cambió de ese día hasta hoy? La estructura interna, pastor. Mi estructura interna cambió y sobre todo mis prioridades. ¿Verdad? Usted sabe que yo estaba extremadamente enfocado, pastor,
en tener un buen nombre y tener un buen salario y tener un buen puesto. De hecho, hacia ahí iba. Justamente en el momento que yo tuve mi experiencia, estábamos tramitando una beca que se nos había otorgado por la Cooperación Española para estudiar en una universidad en España, ¿verdad? Derecho procesal. Y en ese entonces, justamente en esa coyuntura, Dios quiebra, interviene, me ordena la casa interna, me enseña la parte que más nos cuesta, pastor, la humildad. La humildad. Y quebró de adentro, me hizo ver el camino, priorizar mi ministerio, poner las cosas adelante, porque la carreta la llevaba adelante y los bueyes los llevaba atrás. Entonces puse los bueyes adelante y puse la carreta atrás. Y esa experiencia, pastor, le soy muy honesta, cuando lo he compartido con amigos como usted, que son personas a las que uno aprecia, indistintamente la denominación que sean, yo creo, pastor, que son personas que me han entendido perfectamente que mi experiencia no es producto de un emocionalismo, no fue producto de una búsqueda, no, yo le dije al Señor, yo simplemente, a partir de este día, me dedico a tu servicio. ¿Cada o cómo o cuándo puede llegar a suceder esto? ¿Es algo que se activa cuando yo estoy, algo que lo activo para que Dios me hable, o es algo que viene espontáneamente y yo recibo? Pastor, primero, las experiencias son de repente. Usted puede pasar una experiencia que Dios le permita a usted tenerla sin que usted la ande buscando. De Dios, con Dios y en Dios. El desarrollo y la dinámica con la que hoy vamos a estar tratando, esa también sigue dependiendo de Dios. Más con una variable. Ya es más consciente usted. Usted comienza a ver a Dios en muchas cosas. Usted comienza a interpretar a Dios en muchas cosas. Usted comienza a darle sentido a muchas cosas que no se las podía dar. Entonces, esas manifestaciones que nosotros le mal llamamos a veces manifestaciones del Espíritu, no son más que el resultado de ciertas experiencias espirituales que han quebrado nuestro corazón. Por ejemplo, las lágrimas, el lloro, el sentimiento de culpa, ese sentimiento que usted lleva por dentro cuando usted se ha equivocado en algo. Ahora, y el Espíritu lo orienta. Cuando esto sucede, esta pregunta es bien sacada de razón. Sí. Si me reestructura internamente el Señor, aparece pues cuando el Señor quiere que aparezca. ¿En qué cambia mi vida íntima con mi mujer? Con su mujer. Un grado de santidad tan grande o de comunión con Dios. Las personas que hablan en lenguas son distintas en la sexualidad, son distintas en todo, son distintas solo como adoran. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo el hombre se parte en una función íntima versus ese, fíjese qué raro lo que voy a preguntar, su clímax espiritual versus su clímax humano? ¿Cómo es ese balance? Preguntas tales que nos hacen en el seminario: ¿puede un pastor tener relaciones sexuales antes de ir a predicar? Entonces vengo yo y digo, bueno, espérame un segundo. Pero aquí estamos hablando ya de un encuentro con Dios, de lágrimas, de que todo tiene su lugar. Pero habrán personas que dicen, puchica, él habla lenguas, él es superhumano. Sí, yo creo, pastor, que ese enfoque no está bien. Es que el hablar en lenguas no es un revestimiento de autoridad. Bien dicho. Es decir, y no es una categoría espiritual, ni tampoco es una credencial que le está dando a usted una potestad mayor sobre la gente. No, por eso digo, es parte de una experiencia interna y muy personal. Y fíjese qué importante su pregunta, y le agradezco, pastor, por poner esto en la palestra de la discusión. ¿Sabe usted que muchas de las realidades a las que le llamamos realidades pentecostales, realidades de avivamiento, manifestaciones de avivamiento, atisbos de esto y todo lo demás, no se sostienen en el tiempo? ¿Sabe por qué? Porque la percepción evangélica es, yo quiero cambiar. Y ese no es el enfoque de Dios. Dios dice, yo quiero transformar, que son dos cosas muy diferentes. El cambio y la transformación no son lo mismo. Son cosas bien realidad, son realidades bien distintas. Entonces,
el mundo pentecostal a veces comete esa deficiencia en la presentación de una evidencia espiritual. Y usted de repente ve, alcanza a ver gente que se pega unos elevones espirituales que lo desplazan a usted y si no semejante carnal. Bueno, yo le comenté a usted. Y yo, mi pastor Umaña, yo que lo veo al revés. Yo digo, lo dije ahí en Coicom el otro día. Mira, entre más soplas el chofar y entre más lenguas hablas, tienes que ser mucho más humilde que todo. Exactamente, y el que más se le da, más se le demanda. Ajá, porque así como usted lo dice, no es una investidura de autoridad. No. Es un don que Dios le pudo haber dado a usted por X. Y en mi mente digo, no permanece para siempre porque entonces la adoración dejaría de ser para mi ser superior y va para mi líder. Sí. Entonces, mira, porque sí, yo como bautista lo he visto, lo platiqué Sí. con el pastor de iglesia Josué, Sí. una charla maravillosa del tema de lenguas acá, es la segunda vez que tocamos el tema. Sí, sí. Y él me dijo, sí, pastor, yo orando hice esto y demás. Ok, qué bueno. Pero me encanta ese punto que usted hace de decir, miren, no es una investidura, no es que es autoridad sobre la gente, es todo lo contrario, el que más se le da, más se le manda. Otra pregunta curiosa de Sí. este tema. Los hermanos que hablan en lenguas, sabemos que son lenguas angélicas, cosas que no sé. Ok, si yo escucho hablar en lenguas a un gringo, a un ruso, a un alemán y a un salvadoreño, ¿voy a escuchar lo mismo o hablan diferente? Fíjese, pastor, qué curioso. Yo escuché hablar en lenguas hace poco a un guatemalteco. Yo a Carlos Navas, por eso le estoy preguntando, porque lo vi en un culto, joven. ¿De verdad? Ajá. Ok. Entonces, que él se peló porque yo sigo compañero, pues, pero nunca lo había escuchado. Ok. Entonces, qué bien, estaba, pero reventó y la casa y estaban adorando y todo. Sí, bueno. sí. Pero yo me pregunté, ok, y si hablan en lenguas, si son angélicas, ¿será la misma lengua angélica? Para fulano, para sultano y para perencejo, o discrepan. En la experiencia, pastor, yo a las personas de otras denominaciones y de otras ciudades o de otros idiomas, he oído hablar al menos 3 personas. Por ejemplo, escuché hace poco al pastor Josué Irión, con ascendencia brasileña, radicado en los Estados Unidos, hablando lenguas que uno puede decir, esas son lenguas nativas, propias, sí. es decir, no, de una etnia. Es correcto, sí. es correcto. Mas, sin embargo, no podíamos descalificarlas, ¿verdad? Sí. Es decir, no podíamos descalificarlas. Y puntualmente, pastor, creo yo que la forma, el método, puede generarnos discusión, mas no algo. ¿Para qué son? Sí. Yo entiendo que son para edificación propia. Es exactamente. O sea, es mi rollo con Dios, pues. Es su experiencia, es su experiencia. Es que el fundamento es la experiencia, es mi experiencia. Por eso, de mi experiencia, yo no voy a salir. No, el pastor Toby, no, hombre, no se pone saco, no, el pastor Toby, muy larga se deja la barba, no, el pastor Toby, esto, no. Porque no es ese el enfoque, no es ese el enfoque. Y creo, pastor, como para acuerpar un poco la idea, la experiencia más rica, creo yo, es la que es sincera con Dios, honesta con Dios, pero no para ser mejor ciudadano, para ser mejor padre, que aspiro a ser mejor hombre, el mejor esposo. No, hombre, si uno acaba de terminar hablando lengua y de repente en el carro la mujer le saca las uñas. A eso voy. O sea, por ahí venía. Es decir, no creamos que recibir esas lenguas es que andamos con los ángeles, pues. Quizás con los ángeles negros, ¿verdad? Pero, con los azules. O con los azules, o con las ángeles azules. No entendamos la participación del Espíritu en la formación de nuestro carácter, que no es por hablar en lengua que voy a ser mejor hombre, que no es por hablar en lengua que voy a ser mejor pastor, que no es por hablar en lenguas que voy a ser mejor papá. Voy a ser mejor papá cuando me siente con mis hijos a enseñarles la Biblia. Voy a ser mejor papá cuando mis hijos me enseñan a orar. Voy a ser mejor papá cuando vean que respeto a mi mujer. Es decir, esos son formatos distintos, pero no porque me vean hablar en lenguas. Pastor, pasando a la hermana, que sería el reposo. ¿Cómo lo ve Asamblea de Dios hoy? El reposo que le llamamos en el Espíritu. Sí. Mire, el reposo en el Espíritu viene siendo una fenomenología, pastor, no tan reciente realmente, ¿verdad? Si nos vamos a ciertos registros bíblicos, vemos, por ejemplo, el quebrantamiento que Dios hizo en la vida de Saulo, ¿verdad?
lo hizo descender y comer el polvo, ¿verdad? De su realidad, aunque no tengamos más allá algo bíblico que nos indiquen esa experiencia, mas sin embargo la caída, el destronamiento, el topar en el suelo. Yo creo, pastor, que el enfoque bíblico del reposo en el Espíritu no radica tanto en que la persona esté caída en el suelo, sino que esté quebrantada delante de Dios. Que son dos cosas diferentes. Que son dos cosas totalmente distintas. Vamos a hacer una pausa. Amigos y hermanos, estamos platicando con el licenciado José Umaña. Nos ha mencionado que este próximo 23 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, en el pabellón número 8 de CIFCO, estará celebrando, tomando mi nación, con todo El Salvador, el Día Nacional de Oración. Nos dijo el licenciado Umaña que no necesariamente pertenece a los evangélicos, que todo aquel que quiera unirse a estas cadenas de oración son bienvenidos. Al regresar, vamos a continuar hablando de estas experiencias, en este caso, de nuestros hermanos de la denominación pentecostal, a ver cómo eso se desarrolla, cuáles son los excesos, cuáles son los límites y qué representa eso en cada uno de nosotros. Eso y mucho más aquí, en Hablemos, donde el invitado especial eres tú. Ya volvemos. Retroceder es de inteligentes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Estos y muchos consejos más podrás tenerlos en la palma de tu mano con el nuevo libro El Consejo de Hoy de Toby Jr. ¿Qué mejor obsequio que un mensaje positivo? En la aplicación de tu iglesia, la Taber Go, puedes encontrar servicios, todos los enlaces para escuchar Taber Radio, ver Taber TV y las predicaciones del pastor Toby Jr. Encuentras también nuestro himnario de alabanzas y toda la información de nuestra iglesia central. Esto solamente es una parte. Hay mucho más en la Taber Go. Descárgala gratis para Android y iOS. Taber Go, un servicio más del Tabernáculo Central. Nuevas alturas. El nuevo libro de Toby Jr. con los temas Cómo mantener las pulgas fuera de nuestras vidas, El precio del rechazo, Tu opinión cuenta. Esto y mucho más lo encuentras en el nuevo libro de Toby Jr. titulado Nuevas alturas. Mis amigos de Taber TV, estamos platicando puro chambre ahorita fuera de la cámara, la verdad. Estamos hablando de Coicom, muy agradecido con Arnold Lenz, el pastor Asbun y toda la comitiva que montaron Coicom en estas semanas anteriores acá en El Salvador, la Convención Iberoamericana de Comunicadores Cristianos. Bonito, nos dieron el privilegio de predicar y compartir la primer plenaria. Ahí, vea, de rayos y centellas, pastor, pero bueno. Pedro predicando con la palabra. Volviendo a nuestro punto maravilloso, me gusta lo que hemos platicado del reposo, hablamos que era el quebrantamiento. Ese es el concepto real, no es per se el tirarse al suelo, sino el estar quebrantado delante de la presencia de Dios con ese tipo de cosas. Es que las experiencias del Espíritu no son de percepción. No es yo percibo. No es yo siento. O sea, es que esa frase está de moda. Yo siento en mi espíritu que Dios dice que van a levantar 7 donantes de 1000. O sea, no. Es que ese no es el enfoque. No, es que por eso nos equivocamos, pastor, y nos desorientamos con facilidad. ¿Cómo es posible que yo pase hablando en lenguas todo el tiempo, sintiendo y percibiendo y nunca leo la Biblia? Es decir, eso es imposible. O no la cito. Uno y dos, es imposible que el Espíritu ejerza una rectoría espiritual en mi vida sin fundamento. El fundamento es la palabra. Y si no hay fundamento, entonces ¿qué hay? Emocionalismo, distorsión,
experiencia sin fundamento, Percepción. percepción, Sí. yo siento, yo creo, es esto, mas no yo tengo la plena certeza que Dios va aquí y que Pastor, Dios está en esto. y cuando estamos en este tipo de actividades, ¿necesariamente alguien debe de interpretar lo que yo dije? No necesario, ¿O puede ser para mí? no necesariamente, pastor, no necesariamente. En mi caso, por ejemplo, nadie me las interpreta. Y cuando usted habla, ¿es como una manera especial de usted hablar con Dios? ¿O es que Dios está hablando a través de usted? Pastor, darle una definición sería para mí pecado. Decirle que yo creo que esto, no. Yo le soy honesto, pastor. Yo simplemente dejo que Dios haga en mí lo que Él quiere hacer en ese momento. No me pongo, le digo a Él, me ganaste, me derrotaste. Porque a veces he empezado discusiones con Él donde yo me he renegado o simplemente me he molestado por algo que no me gustó y le digo a Dios. Entonces a veces en ese ir y venir de mi reflexión, Dios me sienta, hablemos en el programa, hablemos, sentate. Y producto de eso, pastor, la dirección que Dios a veces le da por la palabra, porque yo en mis experiencias me voy a la palabra, pastor. Bueno, le acabo de comentar que mi experiencia de hablar en lengua nació orando un salmo. Así es. Nació orando un salmos. Entonces, yo siento, pastor, en mi corazón, a la respuesta, no de Dios, sino que la respuesta, efectivamente, las cosas del Espíritu tienen que estar en la dinámica de la palabra y la palabra está en la dinámica del Espíritu. Pero una iglesia con palabra y con Espíritu, pero olvidando su misión, Sí. entonces es puro activismo. No está Bien haciendo dicho. nada. Sí. No está haciendo nada. Sí. O al revés, vea, bien enfocados en la visión y sin la palabra. Y sin la palabra. Sí. Y otro, bien enfocados en el Espíritu y sin la palabra y sin la misión. Sí. Entonces tenemos ahí un bonito show, tenemos un bonito relajo, tenemos un bonito momento. Los nuevos jóvenes, y tal vez no es usted la persona, pero tal vez sí, los nuevos jóvenes de Asambleas de Dios, ¿practican estos dones? ¿Reciben estos dones? Muchos de ellos. Muchos de ellos. Muchos de ellos, muchos de ellos. De hecho, el enfoque de muchos de los retiros espirituales que se hacen a nivel de Asambleas de Dios y de otras denominaciones, excepto la Iglesia de Dios y otras iglesias pentecostales, el enfoque es que el niño tenga una experiencia con Dios, el joven tenga una experiencia con Dios, el hombre tenga una experiencia con Dios y la mujer tenga una experiencia con Dios. Mas, sin embargo, siento, pastor, la necesidad de aclarar algo. Las propuestas que estoy discutiendo con usted no son producto de mi formación doctrinal. Es decir, yo no soy el resultado de una formación doctrinal porque así se me ha dicho. No. Y eso lo digo aclarando porque mis conceptos o mis ideas no provienen de un desarrollo de una doctrina en particular. No son de cuaderno. No, son de experiencias con no. Dios. Le pedí a Dios que me formara, que me enseñara, pero claro, obviamente tuve que estudiar, ¿verdad? Estudié y todo lo demás, mas sin embargo, comprendí, por ejemplo, que no respondo más a una denominación en situ, sino que respondo a una convicción muy particular de la palabra. La palabra en mí es el ente rector y que obviamente cuando hay un riña, así como en la ley, ¿verdad? Cuando riñe la ley con la justicia, prevalece la justicia. Así también cuando riñe la doctrina y la palabra, permanece la palabra. Me encanta. ¿Cómo es el rol de la mujer hoy en Asambleas de Dios? El rol de la mujer en las Asambleas de Dios ha venido en avanzada. Mas, sin embargo, todavía resta mucho, ¿verdad? Mas, sin embargo, resta mucho. ¿Hay pastoras en Hay Asambleas? pastoras en la Asamblea de Dios. Hay ¿Y pastoras, pueden hay ministrar gente Santa Cena, estudiando. bautismos? Entiendo que sí, pastor, Ok. entiendo que sí, si no mal no me equivoco. Yo como le repetí hace un momento, trato realmente, pastor, de desligarme un poquito del tema doctrinal. Sí. Le soy muy honesto. De hecho, desde mis prédicas trato de no predicar postulados doctrinales, sino palabra de Dios, y trato de no enfocarla. Sí. No hacerla club. Sí, es decir, porque eso de la sana doctrina, Sí. que aquí predicamos la sana doctrina, es decir, esos postulados, de alguna manera, trato como de no enfocarme en ellos, porque para mí la gente está más necesitada de palabra que de doctrina.
es decir, una respuesta propia a una necesidad de un niño o de una niña que está atravesando por una crisis de identidad, por una crisis de olvido, por un abandono de padre, por una crisis familiar, y está esperando una palabra propia de Dios, producto de la Escritura, no de mi sensación ni de mi percepción, sino de la Escritura, y con la ayuda del Espíritu y la iluminación de su palabra, podemos caminar en ello. Estamos en un aeropuerto, Pastor Umaña, específicamente en el aeropuerto de Houston, y nos encontramos con dos magníficos jóvenes, líderes de Asamblea de Dios El Salvador, y venían muy felices ellos del evento que van a tener para el próximo mes acá en el Estadio Mágico González. Y es el Día Nacional de toda esta juventud de Asamblea de Dios, que son un montón. Tremenda actividad. Son un montón. Y hablando con ellos, les decía, mira, ¿cuáles son los retos que tienen? Y ellos como que han seguido, ya están grandes. Y me decía, mira, es que estamos pasando por aquella etapa que vos pasabas con tu papá, me decía, con tu pastor. ¿Y por qué? Hombre, porque nuestros directivos no nos permiten traer a tal artista y a tal invitado de aquí a allá y nos hicieron romper contrato. Me los encontré en Coicom también. ¿Qué tal van? Le digo, chica, pastor, nos han tildado de todo. Me dijo, mira, no nos permitieron traer a fulano, a sultano, a Perencejo, por ese toque de la sana doctrina. Si la iglesia no está definida en su doctrina, pueda que nos perdamos. Totalmente. ¿Verdad? Entonces Totalmente. hay que tener una base, ¿verdad? Que en Totalmente. este caso entre usted y yo sabemos que es la palabra del Señor, punto. Totalmente. Más nada, menos nada. Más nada, menos nada. Pero yo escogí o nací en esta denominación y yo me acojo ahí y respeto. Exacto. Yo, como les digo a ellos, miren, yo, bautista de nacimiento, pues, Total. respeto y sé que a papá aquí nunca le van a gustar las danzoras, tal vez al Señor sí, pero como yo opté por esta denominación, ¿me entiende? Me voy a quedar quieto. Pero ¿hasta dónde es sano sí afiliarse a algo? Porque ahora tenemos un montón de rebeldes, no estudiados, no capaces, con pésimos testimonios, ladronzuelos, gente que anda dividiendo iglesias, reclutando pastores, ofreciendo dólares, porque no se quieren someter a nadie, porque ellos dicen también que se aferran a la palabra y que la palabra los guía y que ellos son machos sin dueño. Yo he tenido unas experiencias de muchachitos que tuve por acá y con mucha vergüenza decirle, mira fulano, nosotros te queremos, pero no podemos seguir contigo. Otro me habló hace poco muy amable. Pastor, me dice, fíjese que voy a bajar los rótulos porque mi comunidad necesita ayuda financiera y los americanos que están conmigo me requieren que me desligue. No, papá, dale, le dije, dale. Solo que me recuerdo que no te graduamos por pornografía. Me recuerdo que tu mujer te dejó después de 2 años porque yo te casé. Recuerdo que nunca asistías a una iglesia. Qué curioso que a vos te llamó el Señor. Le dije, vete a tu casa, hijo lindo, le digo, tu tata, pero vea, yo no te recuerdo cómo las cosas son. Entonces, ¿qué decirle a esta generación que dice, no, ya ven, es que no hay que tener ninguna doctrina? Porque lo importante es la Biblia. Ok, pero debo yo de someterme. Quien no se somete a Dios no somete a nadie. Sí, yo creo que es cuestión de saber construir. Sí, sí. Para edificar una casa hay que poner una base. Así es. ¿Correcto? Y esa casa o ese edificio no se va a montar en la nada. Tiene que tener una base. Y las bases tienen que ser sólidas porque son las que van a sostener todo. Creo que la juventud hoy en día no puede tratar de poner primero el techo, las ventanas y las puertas de su vida si primero no ha puesto las bases de su vida. Y las bases de su vida, pastor, no pueden venir a través de una doctrina. Deben de venir a través de una experiencia real y sincera con Dios. Personal. Yo le llamo a eso revolcada, pastor. Tiene que pasar. Es que es necesario, pastor. Es necesario. De ahí es paja, todo lo demás es paja. Sí. Usted va a ver gente muy religiosa, gente muy buena, gente que tiene bonito testimonio, gente que no dice nada. Yo mire, Pastor Umaña, entre usted y yo creo que nos calificarían de talibanes comparado a una gente muy buena, porque sí, o sea, hay gente buena. Buenos papás, gente que se toma fotos bonitas con su familia, que sale desnuda, enseñando los pies, y que qué bonito hogar, y que danos más, y que qué lindo papito, y que niño, que mi pastor, que chulo, que sus camananzas, que, yo veo que eso, su barba, etcétera, etcétera. Ey, espérese. Y usted tuvo una experiencia con Dios. Dios ya lo agarró del pescuezo y ya le hizo ver a usted lo malcriada que usted es con Dios, lo desconsiderado que es usted con Dios. Ya revisó sus prioridades. Ya vio que usted, si no anda pisto, se deprime. Y Dios a la par suya, o sea que el pisto es su Señor.
Ey, Si yo lo veo, porque esas tengo mi pastor, valoraciones. buena gente, le digo, mira, Dios te bendijo a vos, le digo. ¿Por qué, pastor? Es que tenés cara de cura, le digo yo. Sí, bonito, buena gente, como buen parroquiano. Sí, no Y queda uno que es nada. entrando y aquel olor a zorrillo, ¿me entiendes? Y la gente dice, mira, este es muy, muy tosco. Sí. Pero hay prioridades, pero hay fundamentos. Hay Pero hay fundamentos. testimonio de perseverancia. Hay Compromiso. heridas y hay compromiso, hay heridas ya de años. Y ¿me sabe entiendes? sobre todo, pastor, usted y yo lo sabemos bien. Nosotros hemos sido soldados caídos. Sí, sí. No, así como es. Nos han pegado. Sí. Y Dios ha usado gente para levantarnos. Gloria a Dios. Es decir, estamos hablando lo que nos ha pasado. Somos el resultado de experiencias, Así es. de malas decisiones, de malas actitudes. Pero Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros que nos ha vuelto a levantar. Claro. Y nos ha vuelto a poner en el puesto. ¿Por qué? Porque ya es cosa de Él, no es Sí, cosa mía. sí. A mí me costó comprender eso porque muchas veces yo prediqué erráticamente, y debo de reconocerlo, de algunas evidencias de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, al final, quizás yo terminé vulnerando la soberanía de Dios, porque aunque la gente no dé evidencias, si a Dios le plugo escogerlo, me guste a mí o no, Él es salvo o ella es salva. Exacto. Entonces, aunque yo diga, mira, pero es bolo, fíjate que solo Él y Dios saben. No, pero es que chupa. Pues sí, pero solo, si es que si Dios, y no se deje congregar porque viene bolo, pero viene. ¿Me entiendes lo que le digo? Es correcto. Espérate, este bolo está aquí. Yo no lo llamé, yo no lo convencí de pecado. Lucha y lucha y vuelve a caer, pero sigue luchando. Entonces al final digo, Señor, tal vez tanto que le criticaron a este señor de Houston cuando lo llevaron a una entrevista a CNN y le dijeron, mira, manda a Dios gente al infierno, se viene la gente al infierno por no creer en Jesús. Y el muchacho muy amable así con esa sonrisita que tiene dijo, no sé, dijo, Dios vino a salvar al mundo, dijo, Él no ha venido a condenar. Al final de todo, aunque suene muy superficial, tiene más teología que todos los que lo contradijeron. Es correcto. Porque la última palabra sigue siendo de Dios. Sigue siendo Entonces, de Dios. aunque yo diga, no hay evidencias, pero si a Dios, a Él, por alguna razón lo escogió, pues no lo va a soltar, pastor. ¿Y cómo hacer? Si una organización, si una doctrina no lo admite, y Dios dice sí. Sí. Ahora, ojo, siguiendo la línea Sí. de pensamiento que usted Del tiene, rebelde, del rebelde. de la persona rebelde, yo creo que mucha de esa rebeldía, pastor, está justamente, y aquí hay que hablarlo como es, muchas de las realidades que se dan, de divisiones, de rebeldía, tienen que ver con dos factores importantes. Primero es el dinero. Bien dicho, bien dicho. Aquí lo tengo y lo estoy anotando en ese orden. Primero es el dinero. Ellas toparon y vieron los dólares y vaya, pues son rameras. Son Y- rameras del Evangelio. O sea, eso es obvio. Y cuando eso se da, pastor, y usted se vuelve un funcionario del templo y no un siervo de Dios. Mire, pastor, le voy a hacer un dato curioso. Hoy estaba haciendo yo mi rendición de cuentas. Sí, señor. Ya grabando y poniendo, viendo estadísticas y presupuestos. Sí, señor. Pastor, lo que nosotros hemos regalado en un año, entre todas las organizaciones, 23 inauguraciones de iglesias diferentes en un año, para mí son, o sea, 2 mensuales, pues. 2 mensuales. Eso aquí en San Salvador. Estamos hablando que afuera también los muchachos crecieron, ellos, Dios con ellos. La construcción de 12 proyectos diferentes. La cancelación de propiedades a la gente. Mire, y que me venga un muchacho a decir a mí, es que lo que esta comunidad necesita ustedes no nos lo dan. Yo he regalado 8,000 sillas de 35 pesos cada una, haga usted la matemática, regaladas. Y compré nuevas y nunca le he dicho tráigame 1,000 pesos. Nunca, nunca. Vaya. Y que o sea, el factor dinero, el Dios mamón que tan feo se oye, pero es la verdad. Es correcto. Y la segunda para mí es una frustración. La que creen que frustración. porque van a cambiar la camiseta van a echar más goles. Sí. Si son más jugador, papá, son un mal jugador. Sí. Si no pudiste fiel a tu entrenador, a tu equipo, a tu afición, ¿ah? Hoy te vas a ir a dar chalate a jugar, Sí. a perder más. Es correcto. O quizás al FAS. No sé. Ojalá el águila. Al águila. Evidencias, pastor, propicias para estos temas van acompañadas de nuestro nivel de arrogancia. Usted ve de repente un interés económico y a eso le suma a usted una arrogancia pronunciada, definitivamente eso lo va a promover. A una fórmula. Lo va a promover como un rebelde de primera línea. Sí. Entonces, lo único que le puede entrar a ser en razón es que esté lleno del Espíritu y de la palabra, para que tenga la actitud correcta. Sí.
y pueda posicionarse donde está y poner los pies sobre la Y tierra. también ser humildes nosotros, que si el hombre tiene razón, Es correcto. me desligo de ti, pastor, porque sos un pésimo pastor. Exacto. Y porque sos un asco de persona. No, también. Sepamos aceptarla. Exactamente. ¿Ya? No hay problema, mira, yo no edifico tu vida. No. Pero no es por estas razones. Exacto. No es exacto. por estas razones. Sí. Que por estas razones son la mayoría de sectores que se terminan digregando. ¿Qué nos dicen a nosotros los hermanos católicos? Es que ustedes los evangélicos dicen cualquier garaje y 5 sillas en una iglesia. En cierto punto sí, pero hemos prostituido tanto la predicación de la palabra, que no es ni siquiera la palabra, pastor. Sí. Es lo que yo siento en mi espíritu. Sí. Ahí voy a dar charlas de aquí, que le decimos a la gente lo que quiere oír. Sí. Por ejemplo, a mí mi padre me dijo, y esto fue de su escuela, estamos hablando de los 70s, imagínese usted, si Dios te llamó al ministerio, Él va a proveer y te va a dar la herramienta. Amén. Amén. Si no te llamo pero te metiste, Él te va a proveer por metido, te va a dar. Pero si no te llamó y no te está respaldando, es porque Él nunca dijo. Entonces, cuando yo veo organizaciones evangélicas en problemas financieros, la pregunta que me hago siempre es, ¿lo hicieron por soberbia? ¿Lo hicieron por arrogancia? ¿Lo hicieron por el qué dirán? ¿O lo hicieron porque Dios le mandó a hacerlo? Yo no creo que Dios haya mandado a un pastor a exprimir a su congregación 5 de 1000, 7000 de 700, yo sí considero, lo que usted quiera traiga. Sí. Yo lo veo el domingo como recogen la ofrenda y me apagan y un ratito me ponen esta música, pero yo lo veo ahí y digo, "Ey, así es, gratitud, compromiso, visión, que es lo que hablamos del camino en los últimos días. Es correcto. El compromiso. La Es iglesia correcto. se consolidó. Mi pastor, parece mentira, llevamos 45 minutos platicando Increíble. y Increíble. hemos avanzado poco en lo que íbamos a hablar. Pero no creo que dejar por fuera. ¿Qué recomendaciones da el pastor Umaña para el cierre del 2019 y el inicio, la bienvenida del 2020? A ver, a nivel de país, pastor, necesitamos mucha oración. Este país necesita mucha oración. Yo creo que la coyuntura política en este país es extraordinariamente fenomenal. Amén. Es decir, aquí puede pasar cualquier cosa. Lo inimaginable está sucediendo. Sí, sí. Cosas que nunca jamás creímos están pasando. ¿Qué cosas van a pasar? No las sabemos. Y acompañarlo con estos sismos que a cada momento nos están, Es un recordatorio de nos orar. están removiendo al piso, nos hacen reflexionar. Puntualmente, pastor, humildemente le puedo decir al pueblo salvadoreño que no nos podemos de perder el tiempo. No podemos perder el tiempo haciendo otras actividades que no sea estar en oración. La iglesia tiene que orar y tenemos que orar mucho y clamar mucho por este país. Este país necesita mucho de la oración, más que de otra cosa. Ahí lo digo todo. Más que de otra cosa, necesitamos mucha oración. Y este país, pastor, definitivamente está por esa transición política, económica, donde usted está viendo toda una atmósfera latinoamericana moviéndose increíble. Y aquí tenemos el lunar del Salvador con una variable interna, cosas que no se veían, se están viendo. Entonces, eso nos lleva a pensar, ¿hacia dónde va este país? ¿Hacia dónde está apostando? ¿Cuál es el plan real de este país? Llamémosle el plan humano. Amén. El plan humano. ¿Hacia dónde va este país? ¿Dónde vamos a derrumbarnos? La iglesia no puede estar de espaldas a esto, pastor. Tenemos que estar de frente. Porque nuestras congregaciones demandan una postura a veces como iglesia, Claro, totalmente. como denominación, como pastor. Y pienso, pastor, algo que debe de tener muy clara la iglesia para el 2020, es que más que pensar en estrategias, pastor, pensemos en actitudes. Las actitudes determinan los rumbos. Dios iba a destruir una nación y la nación cambió de actitud. Wow. Y una actitud va delante de la estrategia. Amén. Podemos hacer miles de estrategias como iglesia, pero no. Amén. Una actitud correcta delante de Dios cambia naciones, cambia pueblos y cambia familias. Me encanta. Mi pastor, yo quiero agradecerle el tiempo.
desear lo mejor y vamos a estar ahí acompañándole el 23 de noviembre. Sí, señor. Sábado, a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Pabellón número 8 en CIFCO, Día Nacional de Oración. Invitados en El todos. Gloria Todos, al Señor. todos los Y si que tienen las promos, pues tráiganlas para el canal, que estamos Gracias, para señor. servirle. Un abrazo Gracias, para señor. usted. Amigos y hermanos, cierra el programa predicando lo que siempre nosotros repetimos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.